En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? De nuevo les saluda Yesenia en la consola, Abraham Umbaril en la dirección y Fernando Calle, su servidor. Buenos días, don Fernando. Sí, ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bienvenidos a todos los oyentes de nuevo a su programa ¿Por qué enfermamos? Sí, hablemos hoy, saludando antes a la audiencia y comentarles que estamos en el ciclo de el amor y los efectos sobre la salud. ¿Qué pasa cuando no nos sintonizamos en el amor que somos? Digamos de entrada que aquellos que niegan el amor y dicen el amor no existe, Ave María, si están por fuera de la realidad. Si es que ya somos amor y en expansión constante. Solo que nosotros por nuestros miedos nos impedimos crecer, pero en realidad, si nosotros llegamos a conectar la relación entre el amor y el deseo, podemos entonces acceder a las posibilidades que nos abre la realidad. Miren ustedes, nos programamos para vivir una existencia programática, una existencia según unos planes, según unas pretensiones, según unas aspiraciones. Entonces no dejamos que el amor se expanda porque lo que hacemos es controlar el amor. El yo es un artificio que nos hemos inventado, óigase bien, el yo es un artificio que nos hemos inventado para no crecer y evitar, por tanto, reconocernos en nuestra auténtica dimensión y posibilidades. Entonces, el río no está pendiente de si hay una cascada o tiene que rodar por las peñas, no, el río simplemente fluye. Si nosotros aprendemos a fluir como el río, entonces las posibilidades se abren en cada recodo, siendo nosotros mucho más diversos, heterogéneos y mucho más abigarrados que el río, aunque la realidad del río ya es bastante abigarrada. Entonces decimos, imagínense ustedes, nosotros con esta complejidad que nos constituye, poder fluir, cómo las posibilidades se multiplican, porque somos agua, porque somos metales, porque somos tierra, porque somos vida, porque somos conciencia, porque somos sistemas conjugados de neuronas, músculos, huesos, celulares, digestivos, todo aquello. Entonces, en esa dirección podemos decir que se nos abren las posibilidades en aristas no dimensionables o inconmensurables también. Inconmensurable en el sentido pues de que no se pueden medir desde el punto de vista cualitativo, no porque sean pues cuantificables. Es decir, que aquí aspira el yo aspira a vivir una realidad absolutamente controlada y homogeneizada, que nada cambie,
que nada se diversifique, que todo siga tal cual ha sido la programación y según lo que nos asiste en cada momento, ¿cierto? Según los planes ya predeterminados, decíamos. Entonces es una manera de dañar la vida y es una manera de detener el proceso de evolución. Digámoslo en estos términos de que la posibilidad de crecer están dadas por la apertura que hagamos a cada cosa que nos va llegando. Las posibilidades se abren en cada momento, pero nosotros las negamos porque estamos justamente cumpliendo un programa o enjuiciando la realidad, criticando la realidad. En esa dirección entonces decimos de que el juicio y la crítica son otras maneras del yo defenderse de las posibilidades, porque solo me defiendo de aquello que parece amenazante. Pero ¿qué es lo que parece amenazante en el sentido de lo que critico y de lo que enjuicio? Justamente aquello que todavía no acepto o no tolero y que veo venir desde fuera. En realidad es mío, pero yo lo veo venir desde fuera. Porque es que también otra de las funciones del yo es hacer separación entre el adentro y el afuera. Y eso está bien para lo que significa la construcción de los límites propios y no diluirse, ¿cierto? En la esquizofrenia, estamos hablando de las enfermedades más potentes que hay en el ser humano. En la esquizofrenia, la dilución es la amenaza continua. Y entonces parece que el yo se dividiera de una manera inesperada. Entonces empiezan a aparecer diferentes identidades o diferentes entidades que se apoderan de la personalidad del sujeto. Entonces el yo está como escindido, fragmentado. Entonces, decimos así que también la falta de consistencia nos puede llevar por la vía de la enfermedad, y así decimos entonces que el esquizofrénico teme entrar en una realidad que lo constriñe, que lo limita, y entonces dijéramos que se queda en el límite entre la realidad del ser humano, la realidad del yo, o la realidad construida para el yo, y la realidad que le precede, que dijéramos que venimos de una realidad donde podemos ser todas y cada una de las cosas, cada uno de los elementos que nos rodean. Y en tal sentido, entonces, también el yo responde a la posibilidad de generar una realidad más o menos que homogeniza e identifica al sujeto para que pueda desenvolverse en la sociedad. Decimos entonces con esto que no se trata de atacar al yo, sino de suponer o ubicar al yo como un punto intermedio que nos permite identificarnos y nos permite tomar control sobre todo aquello que pueda llegar a invadirnos. Sin embargo, decimos que se convierte en una cárcel, el yo se convierte en una cárcel cuando no lo tomamos demasiado en serio. Entonces, ¿qué pasa en medio de esas circunstancias? Pasa que nos acomodamos a los ideales. Los ideales es aquello que tengo que llegar a ser, ¿cierto? Entonces estoy viviendo en el futuro. O
aquello que no pude ser. Ya ahí entonces es el acomodo del juicio. Quiero decir, nos acomodamos a un sentido del juicio donde siempre estamos criticándonos por aquello que pudimos realizar o por aquello que pudimos ser y no lo logramos. Aquello que pudimos hacer por las personas que estuvieran en nuestra vida o que todavía podrían estar en nuestra vida, pero que por algún factor les hemos perdido o hemos dejado de tener mayor contacto con ellos. Entonces ahí viene el asunto de la melancolía. Entonces, dos cosas para que nos aclaremos. Cuando vivimos en el ideal, siempre aparecerá la depresión, óigase bien, la depresión o la presión arterial. La presión arterial viene porque yo quisiera ser según las expectativas que otros tengan sobre mí o las expectativas que yo forjé. Ser la persona perfecta, el buena gente, el irreprochable, el que nunca se cuestiona. Quiero decir, nunca se cuestiona desde el punto de vista del otro, ¿cierto? No se cuestiona porque es tan perfecto que no puede, pues ¿cómo se va a cuestionar? Pero resulta de que es un ideal que me vendí. Entonces me estoy presionando para que esto se pueda llegar a cristalizar, y esto tiene dos manifestaciones. Una, la presión arterial, que obviamente la presión arterial también tiene que ver con un problema cardíaco o los problemas cardíacos, ¿cierto? Si la presión arterial se hace demasiado fuerte, se hace crónica, entonces desgasta el sistema cardíaco y deteriora por tanto pues el funcionamiento del corazón. Decimos entonces que la presión que yo ejerzo sobre mi propio yo para que se ajuste a los ideales y las aspiraciones que se supone constituyen mi ideal de ser, entonces nos dañan la salud en el sentido de que nos deterioran mínimamente en el cuerpo o psicológicamente en la relación con la capacidad de disfrute, ¿cierto? Quiero decir, la capacidad de disfrute tiene que ver también con aquella capacidad de asombro. Pero si yo estoy deprimido, si estoy metido en el recoveco de usted no sirve para nada, o mire dónde tiene que estar y mire dónde está, me estoy comparando permanentemente con aquello que no he podido lograr en mi existencia, obvio, se va a generar un quiebre en las posibilidades de contemplar y ver el mundo con todos sus esplendores. Pero volvamos entonces. Doctor, qué pena, meto, como dicen por ahí, la cucharita. Dale. También es malo eso de uno estarse comparando, por lo que decía usted, que se mira uno que está en una parte y hay otro que está más arriba y todo por el estilo, por así decirlo. Yo pienso que la vida es de etapas y no todos tenemos que atravesar las mismas etapas. Es decir, pongamos un ejemplo, yo lo miro a usted y puedo decir, el que tiene su familia, el que ya tiene su trabajo estable, el que tiene hijos y así por el estilo. Y puedo pensar que yo no tengo todavía eso, pero ¿qué sucede? Usted me mira a mí y piensa, la que está disfrutando su vida, la que no se tiene que amargar porque no tiene, por así decirlo, pagar tal cosa tal día, no tiene hijos para poder disfrutar sus fines de semana, así por el estilo, ¿no? Sí, eso es muy bonito porque nos estás mostrando, Yesenia, el asunto de la aceptación de sí mismo, ¿cierto? Cuando yo acepto
me acepto a mí mismo, entonces acepto que estoy en un proceso de crecimiento y que nadie, absolutamente nadie, puede vivirse ni compararse con la experiencia que yo estoy viviendo, porque yo tengo mis condiciones y mis particularidades. Entonces acepto sin problema y admiro a Yesenia porque es una mujer joven, no tiene familia, no tiene que estar preocupándose, quiero decir, porque los hijos, porque el trabajo, porque el libro que no salió, porque el libro que salió chueco, qué sé yo, hablo de mis preocupaciones. Pero que no son preocupaciones, pues en mi particularidad no son preocupaciones. Pero lo que quiero decir es, si yo me estoy comparando permanentemente con el otro, entonces entro en la posición de que el otro tiene el ideal para mí y que el otro sí vive de una manera adecuada y que yo debería de ajustarme a ese modelo a como de lugar. O sea, pensar que el otro tiene el modelo para mí. No. Aquí proponemos y por favor, esto también es para que nos ubiquemos cada uno de nosotros con relación a cómo estamos y dónde estamos en la consideración y en la aceptación de sí mismos. Porque justamente entonces dejo de valorar lo que soy y me voy a mirar dónde debería estar. Entonces yo debería ser el hijo perfecto, o debería ser el esposo maravilloso, o debería ser el padre más amoroso y más entregado del mundo entero. Y luego resulta de que, aunque ya sienta que lo soy, me estoy criticando porque tuve un enojo, me estoy criticando porque amanecí con el genio alborotado, porque finalmente perdí el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no aceptamos lo que estamos viviendo, y eso que estamos viviendo se equipara a la condición en la cual yo me encuentro, por lo tanto no estoy aceptando lo que estoy siendo para el momento y me voy a criticarme, a emberracarme la vida porque, bueno, las cosas no funcionan de acuerdo a lo que yo pretendía o he pretendido que sean. Entonces, yéndonos un poco más allá de lo fenoménico, tendríamos que decir que en esa falta de identidad propia, entonces yo siempre voy a estar perdido en la envidia. ¿Qué es la envidia? Bueno, la envidia tiene sus aristas, ¿no? Tiene sus partes hasta admirables. La envidia en el sentido positivo es la capacidad de reconocerse y crecer en lo que cada uno es. Es decir, yo estoy enojado porque el otro quiere imponerme su criterio, quiere imponerme sus puntos de vista. Entonces, generalmente detrás de la persona depresiva está una madre o unos padres que han sido demasiado exigentes con el muchacho, o también está lo que corresponde a cada uno, ¿cierto? Si yo exigí compensar a mi familia por el hecho de que forcé mi lugar entre ellos, es decir, no me querían tener, pero yo terminé de alguna manera, siento que forcé mi lugar en la familia porque me tenían que tener. Entonces, bueno, dicho sea de paso, ahí tenemos varios bemoles pues que habría que considerar, varios factores, variantes quiero decir, que tienen que ver con las encarnaciones y ese tipo de cosas. Entonces, volvamos. Yo siento que tengo una deuda con mi familia porque llegué a forzar un lugar que no me pertenecía. Porque, bueno, por algún motivo me rechazaron
Entonces yo tengo que ser el hijo ideal de esa familia para compensarles el hecho de que, bueno, se arrepientan en haberme rechazado de alguna manera. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que hay una cantidad de factores que también determinan esa posición. Y uno de ellos es la deuda que yo creo tener con la familia o creo tener con cada una de las personas con que interactúo en la vida diaria. Si yo estoy en deuda, entonces debo de vivir para los otros. Ahí viene entonces el enojo constante. Si yo estoy en deuda, tengo que vivir para el otro, porque así, bueno, ya sabemos que no se paga ni con la vida el hecho de que me dieran la vida. Pero bueno, finalmente es una consideración que nos lleva por caminos pues de enfermedad y de malestar. Porque uno podría decir inmediatamente, bueno, si mis padres me tuvieron, también ellos estaban en realización. Si yo entré en realización con ellos, a realizar la vida, ellos también están en realización, y es a través mío que han logrado la paternidad, y quizá fui para un momento determinado o por mucho tiempo he sido el punto de pegue de la relación entre ellos, qué sé yo, renovó el amor, el hecho de que yo llegara a esa familia, o renovó los votos de esa relación que no funcionaba. Es decir, se pudo resolver el impasse que había entre papá y mamá, ya fuera porque se separaran o fuera porque en definitiva descubrieron que era mejor estar juntos. Cantidad de factores pueden haber allí. ¿Qué nos quedamos a considerar? Nos consideramos a pensar es que somos el pecado original, y que como pecado original entonces tenemos toda la culpa encima. Y si tenemos toda la culpa, entonces vivir para el otro sería la manera mejor de vivir de antemano nuestro propio infierno, ser para el otro y vivir para el otro. Esto es bastante complejo pues en apariencia, porque ya son aristas que se van descubriendo en el trabajo terapéutico psicoanalítico, ¿cierto? Y cómo es que cada uno se ubica con relación a esas deudas que cree tener con la familia. Nosotros decimos desde la posición de la correalización o la cocreación, llamémoslo reciprocidad entre todos y cada una de las circunstancias o realidades que componen nuestra existencia, que todos estamos en realización, mirándolo de manera positiva. A mí me llama mucho la atención porque este asunto de la espiritualidad nos ayuda a mirarnos de la manera positiva y nos ayuda a entender que finalmente la energía es lo que hagamos con ella, y hay dos posibilidades: o la llevas a lo positivo o te quedas patinando en lo negativo y haces de tu vida un solo lodazal. Es decir, si yo me quedo a lamentar por lo que pudo haber sido y no fue, pues entonces estoy reduciendo la existencia a una sola cosa, aquello que pudiera haber pasado. No, finalmente se trata de aprender a vivir la experiencia en el aquí y el ahora, y desde el aquí y del ahora estoy generando futuros posibles. Si yo vivo mi presente amargado, entonces lo que estoy generando para el futuro son vibraciones que se potencializan y se actualizarán en cualquier momento de mi existencia o en cualquier momento de la existencia del colectivo.
porque muchas veces no es que yo lo tenga que vivir en tragedia personal. Muchas veces lo viviré como una tragedia que le pasa a otros, pero que de alguna manera me afecta. Lo hemos dicho aquí varias veces. Llego a la casa, enciendo el televisor y están dando justamente la noticia de una tragedia que yo temía que sucediera. Miren ustedes, los fatalistas, los que están diciendo de que este planeta va de mal en peor, que el planeta está en deterioro constante, que los medioambientalistas que se dan a la tarea dizque de denunciar la contaminación y todo aquello. No estoy juzgando la tarea de los medioambientalistas, estoy diciendo que cuando nos metemos en esos discursos, lo que hacemos es promover la negatividad. A ver, si yo me voy al campo del fatalismo, siempre mi energía básica estará vibrando en la frecuencia fatalista. Y vendrá el fatalismo para mí, vendrá el fatalismo para el colectivo y quizá para el planeta entero, ¿cierto? Porque más o menos es como lo describe García Márquez en un cuentico, no recuerdo ahora el nombre, pero es muy, muy hermoso el cuento, porque alguien dice en el pueblo, va a suceder algo terrible, hoy va a suceder algo terrible. Y se va el rumor, hoy va a suceder algo terrible en este pueblo, hoy va a suceder algo terrible en este pueblo, se va a incendiar el pueblo, hoy van a caer rayos y centellas en este pueblo. Entonces se fue en un rumor y el rumor se fue ampliando, se fue multiplicando y los últimos, bueno, entonces empieza a salir la gente del pueblo porque va a suceder algo trágico, salen huyendo. Resulta de que los últimos que salen del pueblo le echan candela al pueblo, porque ese pueblo ya es una tragedia. Entonces lo que ven en la distancia es el cumplimiento de un pronóstico que ya se supone que se venía encima. No, somos creadores de nuestra propia realidad. Y miren lo que hace la palabra. Un rumor se convirtió en un hecho y ese hecho, pues, ¿qué puede desencadenar? Cuando decimos de que el planeta está enfermo, pero no hay que desconocer la realidad de que hay un continente de basura en el Océano Pacífico, que estamos bastante contaminados con el asunto de la rotura de la capa de ozono. Bueno, eso no hay que desconocerlo, pero nosotros podemos en vibración, oígase bien, estamos hablando de un hecho que es básico y es ¿qué dirección le vamos a dar a la energía? Si nosotros somos dinamos de energía, es decir, recibimos la energía cósmica y la transformamos, ¿hacia dónde la queremos dirigir en conciencia? La vamos a querer dirigir en el sentido más oscuro de la realidad, porque es que también hay que decir allí una crítica, y aquí tengo que desnudar a los arúspices, a los que predicen realidades, y es que se quedan en la predicción. Y entonces se supone que como están prediciendo la realidad, pues son clarividentes. No, señores, no creamos las tonterías que dicen los arúspices. ¿Por qué? Los arúspices interpretan según los signos de la realidad. Nosotros estamos diciendo, podemos ir más allá de el enunciado del arúspice, y es, sí, las cosas pueden ir mal, pero yo puedo mejorarlas. ¿Y cómo las puedo mejorar? Desde mí mismo.
Si yo empiezo a vibrar en la frecuencia de no, pero qué mal estamos, este país está jodido, la corrupción político-administrativa y toda esa parranda de movimientos que hacemos es que en contra de la corrupción político-administrativa. Yo les pregunto, ¿será que nosotros estamos tan corruptos, tan corroídos internamente, que necesitamos la corrupción político-administrativa que vive el Estado? ¿Será que nosotros en la exacción y en el robo que nos hacemos de nuestro propio poder, lo que estamos viendo en el corrupto no es más que un reflejo de nosotros mismos y por eso nos aterran tanto, pero no hacemos nada para liberarnos del yugo? Miren ustedes, la queja del yo es un pretexto para no asumir la propia realidad. ¿Cómo que un pretexto? Imagínense, si yo me centro en la realidad externa, es que están matando palestinos y me centro en eso y entonces me voy a la lucha armada que porque los invasores están matando palestinos. Entonces ya me olvidé de aquella parte mía que, siendo la peor enemiga, actúa en contra de mí mismo. Y creo que el problema está afuera y que yo puedo dizque contribuir a la justicia social, porque ¿cómo así que los palestinos, siendo nativos de su territorio, los están desplazando los israelíes? Y estoy hablando de un asunto como que parece remoto para nosotros, pero lo digo también en términos de lo que pasa en nuestro medio, bastante afectado pues por las violencias y todo aquello que se mueve en esta ciudad tan abigarrada. Entonces, me voy y emprendo la lucha contra la injusticia social. Pero ¿acaso yo me he preguntado por la injusticia que mantengo y sostengo conmigo mismo? Porque lo que estoy viendo afuera, y justamente lo que me aterra, justamente aquello contra lo cual lucho, es un reflejo de lo que ya soy. Nos salimos entonces de la posición de justicia, injusticia, hasta dónde soy yo inequitativo o injusto conmigo, y qué es lo que estoy desconociendo de mi propio potencial. Me salgo de la dualidad y me voy a la polarización. ¿Qué es la polarización? Hacia dónde quiero encaminar mi energía. La quiero encaminar en la reproducción de conflictos sociales, en la reproducción de disconformidad, mientras por otro lado apalanco o promuevo los sistemas de poder que toman mayor fuerza cuando yo los desprecio, ataco o resisto. Aquello que pretendemos combatir, óigase bien, aquello que pretendemos combatir en el mundo exterior, ya dijimos, no es más que una representación de nosotros mismos, pero al combatirlo lo potenciamos. Es decir, lo que resisto, en el fondo lo persisto. ¿Cómo así? Sí, de eso estamos hablando, de que los seres humanos somos dados a hacer campañas de prevención. Y las campañas de prevención no son más que campañas de promoción. ¿Por qué? ¿Por qué combato? Óigase bien, entro a combatir en el mundo exterior aquello que todavía no integro en mí. Y si no lo integro, entonces creo que el asunto es pelear contra eso y es una posición guerrerista bastante primitiva, discúlpenme la palabra. Nos estupidece la vida, nos la hace demasiado
yerta, porque justamente es como si quisiera arrancarle a la realidad aquello que yo no tolero en mi propio interior, o aquello que me está reflejando lo que yo todavía sigo considerando como lo más terrible, lo más abominable. ¿De qué se trata cuando hablamos de la integración? ¿Qué es lo que aquello me representa? Lo integro cuando me pregunto por el motivo del rechazo, y cuando desde mi propia realidad interior trato de ubicar qué es lo que yo detesto o qué es lo que yo critico en el otro, ¿sí? Entonces decíamos que la queja, el mantenernos quejando de la realidad, nos pone en la supuesta posición de que nosotros somos los adecuados, los justos, los encomiables, los capaces, los fuertes, en fin. Entonces la queja, óigase bien, la queja es para mantener un espejismo de nuestro propio yo. La queja nos lleva a la idea y nos cultiva la idea de que ya somos perfectos y que los demás son los que tienen la parte fallida. Entonces, volvemos vuelvo con el asunto de la queja es otra manera de promover la dualidad, o los demás o yo. Yo soy aquí el bacán, entonces a mí no me critiquen, a mí no me ataquen, a mí no me cuestionen, porque los malos son los otros, ¿cierto? Entonces ya polarizo la realidad. Entonces lo que les propongo es, vamos a la otra dimensión, que sería la dimensión de la energía. ¿Cómo se mueve la energía? Es decir, aquello que se mueve tras bambalinas. ¿Hacia dónde quiero dirigir mi energía? ¿De qué manera quiero dirigir mi energía? ¿La quiero vivir en realización? Tengo que, discúlpenme, ahí nos toca hacer el trabajito de integrar la realidad exterior, de integrar todo aquello que critico, ataco, cuestiono en mi propio interior, para poder desde mí, al menos desde mí, transformar la realidad que me circunda. Entonces, pensémoslo en el sentido de lo amoroso, ¿cierto? Volviendo al asunto del amor que nos ha ocupado durante estos últimos programas y que todavía, tenemos mucha tela que cortar en este sentido. Y es, ¿cómo quiero yo vivir mi relación amorosa? ¿Qué es lo que me da miedo en la relación con el otro? Generalmente deseamos aquello que no podemos amar, o amamos aquello que no podemos desear. ¿Cómo es eso? Sí, lo hemos mencionado en otras sesiones, pero desear es abrirnos a las posibilidades, es liberar al yo de las ataduras de las programaciones, para que el yo pueda vivir en la frecuencia de la fluidez. Miren, integremos conceptos entonces. Integrar la realidad a nosotros es permitirnos fluir con la realidad y darle un direccionamiento a esa realidad según nuestro propósito. ¿Cómo así que cuál es el propósito? Pues el propósito se lo pongo yo. El propósito se lo pone cada quien a su existencia. ¿Qué quiere para sí?
El otro día, y es para que lo pensemos en todas las direcciones, si yo me encuentro con un amigo y ese amigo lo amo, pero no lo puedo desear, entonces es muy difícil que yo llegue a construir algo con esa persona que vaya más allá de un encuentro tierno, de un encuentro de reconocimiento mutuo. Y aquí se trata de pasar al campo admirativo. Cuando yo acepto mis fantasías homosexuales, suponiendo de que mi amigo es de mi propia condición sexual, si yo acepto mis fantasías sexuales con ese amigo, pues no tengo que luchar contra ellas y voy a producir en los encuentros o en la posibilidad de interactuar con este personaje una propuesta nueva, una posibilidad que genere tanto alternativas para mí en realización como quizá para otros tantos, mi familia, otros amigos, los allegados, qué sé yo. Entonces, el amor cae en tierra fértil, óigase bien, el amor cae en tierra fértil cuando es un amor que acepta el deseo. Estamos diciendo entonces que muchas veces por combatir nuestros deseos inconscientes eróticos hacia la persona con la cual nos relacionamos, nos impide crear y construir realidad con esa persona. ¿Me hago entender? Digámoslo de otro modo para que ubiquemos el contenido, porque esto es básico, pues para que lo apliquemos también a nuestra vida. Integrar el deseo y el amor es posibilitar la generación de nuevas posibilidades, es posibilitar la generación de alternativas y formas de ir en crecimiento, ¿cierto? Pero ¿qué les parece entonces? Nos acostamos con la mujer que confundimos con la mamá, nos acostamos con el hombre que confundimos con el papá o con el hermano. Entonces, obvio, no, pues que yo con mi mujer vivimos como dos hermanitos en la misma casa, nos queremos mucho, pero no nos hemos podido separar, o nos hemos querido separar hace no sé cuánto tiempo, pero las cosas no cristalizan. El abogado esto, la curia no sé qué, y se van procesos de 20, 30 años donde ellos se sienten atados el uno al otro. Eso es muy curioso. ¿O qué les parece esta belleza? Si me encuentro con mi marido, me mato con él. No lo soporto, no lo tolero. Él vive en la última pieza de la casa y yo vivo en la primera. Vivimos en la misma casa, pero no nos podemos ver porque, sin embargo, yo, pues, ¿cómo dejo de lavarle la ropa?, decía una señora. ¿Cómo dejo de hacerle la comida? De todas maneras, él sigue llevando el mercado a la casa. Entonces, miren ustedes, la reproducción de una relación entre hermanitos, pero hermanitos que no se pueden ver, que están para vivir en la pelea, porque no pueden integrar el amor en el deseo y el deseo en el amor. ¿Sí? Queremos decir con esto también que tiene que ver esto con el propósito. ¿Qué propósito le estamos dando a las formas de relación? ¿Qué propósito nuevo le podemos dar desde la conjugación del deseo? Si yo no puedo articular deseo, óigase bien, si yo no puedo articular el deseo a mis relaciones, las relaciones se hacen estériles, ya decíamos hace un rato, y son relaciones que no van para ninguna parte. En estos días me encontré con una persona que quiero mucho, y siempre que nos vemos pues hay mucha ternura y toda la cosa,
pero me dice, dame tu número que yo te llamo, tenemos que hablar. Estoy viviendo en Río Negro. Ah, bueno, listo. Le di mi número, pero resulta de que pierdo el teléfono. Entonces yo me decía, esta persona tan querida que ha sido para mí, y cómo nunca, o sea, siempre que nos encontramos, no, tenemos que hablar, y no pasamos de esa promesa imposible de cumplir. Entonces, hay que decirlo, allí falta la articulación con el deseo. Es posible que yo desee esta mujer, pero ella no acepta su deseo conmigo. Y si no acepta su deseo, pues no hay posibilidades de crecer dentro de lo que podría ser la conjugación, óigase bien, la articulación entre lo que es la admiración que yo le tengo y la admiración que ella podría tener por mí. Bueno, ¿qué nos lleva a distanciarnos entonces del deseo? Siempre nos llevará el miedo a lo nuevo, el miedo a las posibilidades. Ya decíamos, el yo se defiende del cambio, el yo se defiende de lo nuevo, el yo solamente quiere ir por los rieles de aquello que programáticamente creyó que podía ser más adecuado para su existencia o para la existencia. Entonces, ¿a qué llegamos? Tenemos una cantidad enorme de personas que a duras penas sobreviven. Oiga, no existen, sobreviven, no viven, subviven. Es decir, están en el día a día viviendo para un programa, viviendo para una concepción de la existencia reducida, porque todo aquello que le suene a novedad o le suene a cambios y transformación le resulta completamente agresivo, destructivo, dañino, amenazante, ¿sí? Esto es demasiado bello porque nos permite entender de que cuando yo me integro con el medio social, el medio cultural, las relaciones humanas, pero sobre todo me integro en mi propio interior, asimilo lo que ha sido mi pasado y lo que podría ser mi porvenir a partir de esa integración. Entonces dejo de pelear con la realidad y vivo, cada día me llegan sorpresas permanentes. Entonces viene la ley del asombro, óigase bien. Nos imaginamos un cielo donde nunca pasaba nada. Y no, son paraísos de cucaña, como decía Estanislao Zuleta, paraísos de cucaña. Allí donde no pasa nada, cunde el hastío y el tedio. A ver, ¿qué? Pues, donde no pasa nada, pues sí, todo muy lindo, todo muy bonito, todo, pero no hay crecimiento, no hay despliegue del deseo. Óigase bien, no hay despliegue del deseo. Entonces, la religión ganó mucha fuerza y ha ganado mucha fuerza porque nos promete un paraíso eterno donde nunca pasa nada. Y ese es el paraíso que imagina el yo. Al yo, vuelvo con el asunto. Al yo le molesta y le angustia, más allá de la molestia, es la angustia que le confronta con lo desconocido. Entonces, obvio, el paraíso que se pudo imaginar la iglesia para ese yo que no puede concebir el deseo como posibilidad,
pues entonces había que inventarle un paraíso de cucaña, volvamos al término. Un paraíso de cucaña es como un lugar de mermelada donde todo bien, todo bonito, como dice el pibe. O sea, no hay posibilidades de crecer, no hay posibilidades de expansión, no hay posibilidades de articular y generar universos o generar nuevas expectativas, ¿cierto? No sé, Yesenia, si quiere decir algo. Me he tomado la palabra hoy. ¿Qué inquietudes van despertando, si quiere, para que cerremos? Yo quiero cambiar un poquito de tema. Sí. Da la casualidad que ayer me encontraba con una prima de camino a mi casa. Ella es un año mayor que yo y ya tiene su hogar forjado, ya tiene su esposo, tiene un hijo de 5 años. Y me decía que es increíble uno cómo pasaba de ser un niño y estar jugando y querer llegar a ser grande por X o Y motivo, y en el momento de estar grande saber que si, digamos, como me lo decía ella, que en cierta manera uno tiene un antojo de más y se cubre ese antojo de más y ella dice, ¿y con qué voy a suplir esto otro que me quedó faltando? Es como el afán a estar queriendo adelantarse esas ciertas etapas y llegar a esa etapa y decir, pero yo ¿por qué quería esto? ¿Cuál era mi afán para llegar a este momento? Exacto. Entonces, le estás hablando justamente, Yesenia, de que apresuramos la realidad para vivir lo que son los programas culturales, los programas sociales, y nosotros luego decimos, pero ¿esto para qué? Eso sí tiene sentido. ¿Qué importancia tiene esto? Yo me imagino nuestras abuelas. Nuestras abuelas eran como casadas, o sea, casadas en el sentido con Z. Y entonces llegaba el hermano mayor y decía a la hermana, no, usted se tiene que casar, es que usted ya es hora de que se case, le tengo el candidato, el domingo en la iglesia a las 8 de la mañana es su casamiento y su marido va a ser fulano de tal. ¿Pero qué? Si yo no lo conozco. No, es que ya está arreglado el matrimonio suyo. Y entonces estos señores se llevaban pues a sus mujeres al campo, a sus parcelas, qué sé yo, y empezaban a tener hijos y atender al marido. Y entonces mucho de lo que allí pasaba pues era asumido por esas abuelas, quienes hablen sobre todo con las abuelas, se darán cuenta de que buena parte de eso que les tocaba vivir era como una programación que ellas tenían que cumplir porque era el mandato divino y obedecían obviamente a la exigencia de su religión, ser madres y reproductoras del esquema familiar forjado para un medio agrícola, ¿cierto? Estamos hablando de los tiempos donde todavía pues las ciudades y los pueblos eran de poca importancia y más bien el Valle de la Aburrá, por ejemplo, hace 60 años eran pequeños poblados. Entonces, dentro de esa concepción general de la posición religiosa, era justamente esa inconformidad, pero ¿y esto para dónde va? ¿Esto qué sentido tiene? Y entonces nos demostramos hasta la saciedad, fueron más o menos 2600 años demostrándonos hasta la saciedad que esas situaciones programáticas, el amor, la familia, el ideal de sociedad, eran cosas que hacían desgraciadas a las personas, y fue allí donde se sostuvo
la concepción del infierno. ¿Qué era el infierno? El infierno se concebía como, y aún sigue siéndolo, se concibe como la paila mocha, allí donde uno va a purgar las penas, dizque por la eternidad, y donde el calor es infernal. Pero ¿qué es el calor en el campo simbólico? Perdón, en el campo imaginario, en nuestro inconsciente. El calor es la excitación, es la sexualidad. Entonces, para no caer en tentación, se suponía que la sexualidad era pecado. Para no caer en tentación de la excitación sexual, había que ajustarse al programa que ya estaba establecido. Y entonces uno ve en estas personas que precipitan rápidamente esa programación, Yesenia, para tu intervención, que me parece muy atinada, uno ve que pocos matrimonios duran porque empiezan a darse cuenta de que lo que hicieron fue precipitar una programación viviendo a la antigua. Lo que tenemos en la realidad actual, yo no estoy en contra de la familia, que se entienda claro, no estamos en contra de la familia, pero sí estamos en otra época donde los procesos y los valores, los principios se viven en otras coordenadas. Es hora del hombre, es el tiempo del hombre, y el tiempo del hombre es el tiempo de él reconocerse para forjar una realidad nueva, donde cada uno, óigase bien, somos responsables de la realidad exterior y contribuyentes de la realidad, por absurda que sea, que hemos forjado. Y lo que hacemos en estos programas es contarle a la gente de que podemos direccionar esa existencia dándoles propósito, dándole propósito a las realizaciones y dándole propósito a nuestro sentido más elevado de la ética, donde, obvio, no estamos contra nadie ni contra nada, estamos a favor, siempre estaremos a favor del ser humano, solo que esa favorabilidad pues nos permite reconocernos en la auténtica dimensión de lo que ya somos. No sé si tienes algo que decir, Yesenia. Bueno, un feliz día para todos, muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días. Recuerden que este programa tiene repetición a las 9 de la noche por radiosipastereo.es.tl. Nos volvemos a escuchar, doctor Fernando, dentro de 8 días. Y hasta luego a todos nuestros oyentes. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Sipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.